Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Esta tarde tenemos oportunidad de platicar con, dicho sea con todo respeto, en el sentido aristotélico, con un animal político del priismo oaxaqueño, un joven maduro, el licenciado José Antonio Hernández Fraguas. Licenciado, bienvenido. Siempre interesante charlar con él. Me acompaña, como siempre, Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Es un gusto para nosotros llegar a sus hogares nuevamente y tener en esta ocasión al licenciado José Antonio Hernández Fraguas. Licenciado, bienvenido a su programa. Muchas gracias. Nos es muy grato tenerlo por acá. Y de una vez vamos a entrar de lleno al tema. Díganos, ¿qué es la política para usted? Muchas gracias, Alexandra, gracias, Alfredo, gracias por esta oportunidad. Bueno, pues mira, hace muchos años cuando yo empezaba en esto, un maestro que todavía vive, afortunadamente, que lo quiero mucho, don Sergio Mancilla, cuando yo le dije, oiga, quiero dedicarme a la política, él me dijo, tienes que decidir entre ser político de carrera y político a la carrera. Y me hizo la explicación de cuál era la diferencia entre una y otra. Y opté por ser político de carrera. Entonces, para mí, ¿qué es la política? La política es mi profesión. Es la profesión que me ha permitido formar un patrimonio modesto con mi familia, que me ha permitido tener la oportunidad de servir, que me ha dado la oportunidad de presentarme frente a los electores en 7 ocasiones. Esta es la 8ª ocasión en la que me presento. Y como es mi profesión, pues cuido mi profesión. Así como el abogado cuida su despacho, el médico cuida su consultorio, el carpintero cuida su taller, yo cuido mi profesión porque pues es la que me ha dado la posibilidad de estar vigente en el servicio público y en el ejercicio de la política por poco menos de 40 años. Así que eso es para mí la política, una profesión que te exige estudiar, que te exige estar actualizado, que te exige tener un conocimiento de lo que está pasando en el mundo para poder formarte una opinión, y también que te exige un buen comportamiento, que te exige estar libre de acusaciones que puedan probarse, por supuesto. Yo te puedo decir, Alexandra, nunca he estado inmerso en escándalos públicos, nunca he estado inmerso en algún problema, ni siquiera de barandilla, como le decíamos antes, afortunadamente, y yo camino por las calles de mi estado, de mi ciudad, siempre con la frente en alto, de la mano de mi esposa, caminamos tranquilos, no andamos con nadie que nos cuide, porque creo que al hacer del ejercicio de la política una profesión, pues también profesionalmente tienes la posibilidad de entregar buenos resultados, o cuando menos de dar siempre el mejor esfuerzo en cada espacio que estés ocupando. Así que, pues eso es para mí la política. Generalmente la profesión se decide en función de una vocación. Así es. En este caso, una característica ideal, no siempre posible, pero sí deseable de la política, de la administración pública, es la vocación de servicio. En su caso, ejercer, desempeñar esta profesión de la política y de la administración, ¿está afincada en la vocación de servicio, en el espíritu de servicio? Indudablemente, Alfredo, la verdad es que, mira, a veces parece trillado el decir, cuento con esta vocación de servicio, pero tener la posibilidad de ocupar cualquier cargo, por modesto que sea, en la administración pública, siempre te dará la satisfacción de hacer lo que está a tu alcance, lo que te es posible, lo que te es permitido para ayudar a los demás. Sí. Yo he tenido la gran fortuna, Alfredo, de ocupar diversos cargos en el servicio municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, y también en el ejercicio de la política en mi partido, en el que he militado toda la vida orgullosamente, que es el PRI, y bueno, también en el espacio electoral, haber participado ya en varias ocasiones. Y en cada caso concreto te puedo decir,
siempre habrá gente insatisfecha, siempre habrá quien sienta que no pudimos atenderle en sus demandas, porque pues se tiene que hacer lo que hay, lo que se puede con lo que hay, ¿no? Pero siempre he salido con la satisfacción de haber tratado de ayudar a quien más lo necesite, tratado de servir de puente, de servir de enlace, de servir como la posibilidad de una respuesta ante alguna demanda. Así que, pues sí, si eso es la vocación de servicio, siempre hemos estado intencionadamente inspirados en la posibilidad de ayudar y de servir, porque finalmente quien se sirve del servicio público pues es descalificado o dura muy poco en las posibilidades que pueda tener en este ámbito, ¿no? Si quieres mantenerte, tienes que tener la claridad y la convicción de que estás dando tu mejor esfuerzo para hacer las cosas bien y someterte siempre, permanentemente, día con día, al escrutinio de la gente, al escrutinio de la ciudadanía, para que esa inquietud pues vaya formando tu propia oportunidad de servicio. Con su amplia trayectoria, licenciado, y conociendo las necesidades reales de las y los ciudadanos, díganos qué es lo que necesita más que nunca un político y un partido para poder llegar a esa gente que todavía sigue inconforme, frustrada, que no ha sido atendida, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Yo creo que el político que se precie de serlo necesita estar permanentemente actualizado, estudiar y contar con 3 valores fundamentales. Los valores, como todos ustedes saben, son intrínsecos, son valores de la persona, y quien lo tiene, y quien no, pues no. Y yo creo que en la política tienes que tener primero agradecimiento, lealtad y convicción. Si cuentas con esos 3 valores, si sabes agradecerle a quien te tendió la mano, a quien te dio la oportunidad, a quien, gracias a las circunstancias, favoreció tu crecimiento y tu desarrollo personal, y le reconoces a través del agradecimiento el apoyo que te dio, es ya un factor importante para que tu crecimiento y tu desarrollo sea mejor. Si tienes lealtad como valor intrínseco, no puedes dejar de ver de frente a los ojos a nadie, ¿no? Tú no puedes ser leal con uno y desleal con otro, porque entonces no eres leal. La lealtad es un valor intrínseco y tienes que ser leal en todos tus actos y leal en tus actitudes y en tus actividades. Y si no tienes la convicción de lo que estás haciendo, pues entonces puedes irte veleteando un poquito por el camino, esperando a ver qué te depara la circunstancia. Y en la política también las cosas hay que buscarlas con convicción, convencidamente de qué es lo que quieres, y en ese sentido creo que son 3 valores fundamentales que debe mantener y contener quien se dedique pues de una manera seria al ejercicio de la política. Y para los partidos políticos, pues lamentablemente los partidos han sido decepcionantes en una muy buena medida, y no como organizaciones políticas. Han sido decepcionantes muchas veces por quienes han estado al frente de los mismos o por quienes han manchado su comportamiento. Yo he sido militante priista de toda la vida y creo en el PRI. Y creo que es una organización sólida, estoy convencido que sus principios, su plataforma, sus bases ideológicas son serias y son benéficas para este país. Pero también he levantado mucho la voz al interior de mi partido, he sido muy crítico al interior de mi partido, no me he quedado callado, porque efectivamente quienes le hacen daño deben ser primero expulsados y luego sancionados como corresponde. Hoy estamos viendo que desde la presidencia de la República se echa la culpa al pasado, y ya no hay corrupción, pero yo no veo a nadie en la cárcel. La corrupción se ataca con medidas. A fondo. A fondo.
Y nosotros, en mi caso, no defenderemos a alguien que haya cometido algún acto indebido, y menos si lo ha hecho a nombre del partido. El partido está obligado a cuestionar, a sancionar y a denunciar a quien en ejercicio de un cargo que haya sido logrado por el partido haya obtenido un beneficio indebido. De manera que creo que los partidos han perdido credibilidad, pero muchas veces por errores, por equivocaciones, por abusos de quienes los han representado, pero quizá como instituciones tengan una solidez, y en eso es en lo que hay que basarnos en un régimen democrático. Cuando hablamos de partidos, pues estás tratando de representar a una parte de la sociedad. Represéntala con dignidad, represéntala con trabajo, escucha sus demandas, sus voces y abandera sus causas. Y en ese sentido tendrás la legitimidad y pues el respaldo de ese sector o de esa parte de la sociedad a la que tú estás pretendiendo representar. Hoy más que nunca es trascendente revalorar, hacer vigentes estos 3 valores y principios que mencionaba: gratitud, lealtad y convicciones. Porque lamentablemente estamos viendo cómo hoy en día prevalece en los partidos y en los procesos electorales la búsqueda del poder por el poder mismo, ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el ejemplo paradigmático de esto. Lo peor de los diversos partidos ha encontrado refugio en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y no son filias, no son fobias, son hechos concretos a la luz de todos los días. ¿Qué responsabilidad tan grande para evitar este desencanto ciudadano, esta decepción que mencionaba? Fíjate, Alfredo, que precisamente por eso decidí participar en este proceso electoral. Cuando me lo propusieron en el partido, mi primera reacción fue decir no. Claro. ¿Por qué? Pues porque estoy convencido que había que darle espacio a nuevos jóvenes, a nuevos cuadros, nuevas caras. Yo sabía que en algún momento me iban a preguntar ¿por qué siempre Fraguas? ¿Por qué otra vez Fraguas? ¿Que no hay otro? Ya chole, como dice el presidente. Y fíjate que platiqué con mis hijos en la casa y les dije, me están proponiendo esta posibilidad. Y uno de ellos mi hijo me dijo, papá, no tienes derecho a decir que no. No tienes derecho a decir que no. Has sido de una u otra manera beneficiario de este sistema. Te han dado la oportunidad de ser candidato en muchas ocasiones, has adquirido una experiencia importante y los 3 años que vienen son sin duda años que van a tener una importancia definitoria en la historia de este país. Tienes 2 opciones, me dijo, una, quedarte en la casa rascándote la barriga y viendo pasar la historia, o la otra, ir a formar parte de la historia, ir a sacar esto que has aprendido en la defensa de este país, porque este país está en riesgo. Totalmente. Después de esa lección tan importante que me dio mi hijo, pues fui rápido a mi partido, les dije, sí acepto, y aquí me tienes en esta campaña, pero por eso, claro. Porque efectivamente yo creo que esto que nace como un movimiento, que luego se vuelve un partido, pero que no es partido, que sigue siendo pues algo extraño, como Morena, porque la verdad no tiene ni siquiera una estructura lógica. Como una agrupación de tribus. Es una agrupación que rescata y que llama a todo lo que en los otros partidos no tuvo cabida. Y entonces se forma una mezcolanza rara, sustentando un solo liderazgo, a una sola persona. Efectivamente, no solo ha causado decepción, sino ahora hasta inconformidad. Totalmente. Y miedo. Sí, sobre todo. Porque no tengo duda que hoy el país está en riesgo. Grave riesgo. Las libertades, está en riesgo el régimen democrático, está en riesgo muchas cosas que ha costado. El presente y futuro del país. Claro, muchas cosas que han costado muchísimo trabajo y muchas vidas alcanzar para que en este país vivamos en un régimen de libertades.
y está en riesgo, sin duda está en riesgo, y por eso queremos participar hoy, y por eso pues estamos dando nuevamente la pelea para poder formar parte de la historia, efectivamente, para ir a formar parte de un Congreso que rescate la dignidad del Poder Legislativo, que sirva de freno y de contrapeso a las intenciones o a las tentaciones autoritarias de un régimen, para ir a levantar la voz. A mí ya no me tiemblan las piernas en la tribuna, he sido 4 veces legislador, para ir a levantar la voz, para ir a proponer, a presentar las iniciativas y a oponerte con razones y con debate a las cosas que considere atenten contra nuestro régimen y contra nuestro país. Pero no hacer una oposición negativa, acomodaticia. Yo creo que incluso tendremos que ser en algún momento hasta una oposición colaboradora. Por supuesto. Cuando el presidente esté planteando cosas positivas, habrá que sumarse y habrá que apoyarlo. Habrá que consolidar algunos de los programas que ha planteado el presidente, pues tampoco todo es malo. Claro. Habrá que consolidarlos y habrá que plasmarlos en la ley. Pero también hay que levantar la voz frente a muchas actitudes y muchas cosas que están poniendo muy en riesgo el futuro de nuestro país. Y este es el momento. Si no le entramos este 6 de junio, hay muchas opciones, la gente tiene la posibilidad de revisar y de comparar trayectorias, propuestas, pero si no le entramos este 6 de junio, probablemente sean muchos años los que tendremos que estar preocupándonos, lamentándonos y preparándonos para rescatar nuevamente lo que está, desde mi punto de vista, a riesgo de perderse. Así es, tiene un reto muy importante por aportar un grano de arena en hacer la diferencia en la historia de México. Platíquenos las propuestas que tiene como candidato a diputado federal para que la gente que aún no las conoce lo pueda hacer, por favor. Gracias, Alexandra. Mira, yo he estado caminando en estos días, llevamos escasamente una semana y unos días de campaña, y estamos tratando de explicarle al ciudadano qué es lo que hace un diputado. El diputado hace leyes, el diputado forma parte del Poder Legislativo y su función central es hacer leyes, modificarlas, derogarlas, aprobarlas, perfeccionarlas. Perfeccionarlas, pero es hacer leyes. En ese sentido, ¿cuál tiene que ser la propuesta de un candidato en el tema legislativo? Primero, los diputados, porque así lo dice nuestra Constitución, las diputadas y los diputados son los representantes del pueblo. Ahí está representada la soberanía que está establecida en el artículo 40 constitucional. El Senado son los representantes de la soberanía de los estados, pero los representantes del pueblo están en la Cámara de Diputados, las diputadas y los diputados. Y entonces tienes que ir a hacer leyes en favor del pueblo, no leyes en contra del pueblo. Y lo que hoy hemos estado viendo con una Cámara de Diputados que ha asumido una posición hasta abyecta, es que se está legislando en contra del pueblo. Mira, como mujer, todos los programas para las mujeres, todos están o disminuidos o desaparecidos. Así es. Es increíble cómo esta cuarta transformación que tanto se cacarea, prácticamente ha declarado una enemistad de frente con la lucha de las mujeres. Se eliminó Prospera, se eliminaron las estancias infantiles, una serie de cosas que afectan a millones de mujeres que eran beneficiarias y que les daban la oportunidad de tener educación para sus hijos, de ayudarse, alimentación y también de irse a trabajar, porque el programa de las estancias infantiles permitía que casi 7 millones de mujeres llevaran a sus hijos a una estancia, a una guardería, ¿no? Y se fueran a trabajar. Esas mujeres tuvieron o que renunciar o tuvieron que buscar quien las ayude con todo lo que implica, y cómodamente se les dijo pues que se las cuiden los abuelitos. De verdad, qué cosa tan poco seria, ¿no? Y no solo eso, todos los programas, se elimina el Instituto Nacional del Emprendedor, por lo tanto las mujeres no tienen posibilidades hoy de acceder a una capacitación, a un crédito, a la posibilidad de emprender un pequeño negocio. No hay políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer, eso es clarísimo.
Ahorita es más, se descalifica la lucha. Se descalifica la lucha de las mujeres, ¿no? Se les dijo que eran fascistas, Así que ni es. Pinochet, bueno, cosas espantosas, francamente, en lugar de escucharlas y de plantear una posibilidad para que se vayan solucionando las cosas. Los feminicidios siguen creciendo en este país, Por supuesto. la violencia familiar sigue creciendo en este país y parece que hay que dejarlo de lado y hay que voltear la cara para no ver una realidad. Pero también se eliminaron los apoyos para los jóvenes. No hay posibilidades, no hay becas, salvo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que Es muy discutible. quizá la intención es buena y quizá hasta habrá que apoyarlo para que los jóvenes que por alguna razón no tienen trabajo y no estudian tengan una posibilidad, pero yo me niego tajantemente a que el futuro de los jóvenes en este país sea ser aprendices. Por supuesto. Porque es el único programa que tiene recursos en el presupuesto. Pero se cancelaron las posibilidades para los artesanos y las artesanas, se redujeron los recursos para promover el turismo, se eliminó el Procampo, es decir, y todo esto que te estoy diciendo en una ley que se llama Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, y que es una ley, porque la expide la Cámara de Diputados, es la única facultada para expedir el presupuesto. Y es un presupuesto que atenta contra los sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué propones como legislador? Pues hacer leyes que sean en favor del pueblo y no en contra del pueblo. ¿Cómo? Primero, pues hay que rescatar este tipo de programas que ayudan y que benefician. Es que los eliminamos porque hay corrupción, corrige la corrupción, sanciona, combátela, cámbiale de nombre, pero no dejes a las mujeres, a los jóvenes, a las niñas y a los niños sin vacunas, Alexandra. No hay vacunas en este país. Y por más que diario se le dice, hay manifestaciones de los padres de los niños que tienen cáncer, pareciera que ni los ven ni los oyen. Sí. O sea, y todo esto surge de un presupuesto, porque ahí es donde se cancelaron los recursos para dejarle una cantidad muy importante de miles de millones de pesos de libre disposición al Ejecutivo. Y para destinar recursos para programas que el Ejecutivo piensa que son prioritarios. Tren Maya, Dos Bocas, y está bien, pero no canceles las posibilidades, ni las oportunidades, ni el apoyo que se le da a los adultos mayores, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los trabajadores, por supuesto a la mujer, y hoy en este presupuesto están cancelados. Y eso es una responsabilidad de nuestros diputados, de quienes hoy nos representan, porque así, para eso están. Es su primera obligación. Es su primera obligación. Por eso hay que pedirle cuentas a quien hoy está pidiendo reelegirse. Claro. Yo le he dicho a las mujeres, cuando venga, yo primero no sé con qué cara se presenta, Así es. pero cuando venga pregúntenle, oiga, ¿por qué aprobó usted un presupuesto que nos negó la posibilidad de todo? Así es, que nos dejó sin nada. Y a los jóvenes pregúntenles por qué nos dejaron sin nada. Claro. Y a los artesanos, en mi distrito está Tzompa, por ejemplo, Así es. a los artesanos y a las artesanas les he dicho, pregúntenle por qué traicionó la posibilidad de que ustedes pudieran seguir creciendo como artesanas, tener posibilidades de exportación, y pregúntenle al campo por qué se eliminaron los recursos. Es decir, creo que el primer propósito de una propuesta legislativa es hacer leyes en favor del pueblo y rescatar este tipo de programas, este tipo de beneficios desde el presupuesto para poder seguir buscando y propiciando el crecimiento de los distintos sectores de la sociedad. No solo programas clientelares o que pueden ser útiles, pero no puedes destapar un hoyo y pretender tapar otro, ¿no? Eso en el aspecto presupuestal. Y luego hemos estado teniendo varias reuniones con distintos sectores. Hoy mismo tendré una reunión con los ambientalistas, con las organizaciones ambientalistas. No puede uno ser todólogo. Así es. Lo que les he pedido a estas organizaciones con las que me he reunido es, ayúdennos, yo les firmo un compromiso de que voy a dar la pelea para la defensa del medio ambiente, para la defensa del planeta, pero ustedes díganme qué es lo que hay que corregir desde el punto de vista de las leyes, qué es lo que hay que mejorar o qué iniciativa presentar. Claro. Denme los datos, yo elaboro la iniciativa y mi compromiso es que voy a llevarla desde los primeros días a el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Lo mismo he hecho con otros sectores.
Eso mismo le estoy pidiendo a los jóvenes. Eso mismo le estoy pidiendo a las organizaciones de mujeres. En breve, unos días más, tendremos un encuentro con una organización muy grande de mujeres, 50+1, ¿no? Que quieren escuchar el compromiso de las y los candidatos y de los futuros diputados y diputadas para encabezar, para hacer suya y defender la lucha de las mujeres. Y hay que hacer un compromiso, lo voy a hacer, y les voy a decir, díganme qué hay que hacer desde el punto de vista legislativo. E ir con ellas. No me hagan las iniciativas, díganme qué hay que hacer y yo presento las iniciativas, para eso me van a elegir. Y lo mismo estamos haciendo, o hicimos ya, por ejemplo, con la Canadeve, la Cámara de Desarrollos de Desarrolladores de Vivienda. Me decían, oye, es que el problema es la tenencia de la tierra. Bueno, todos lo sabemos. Vamos a entender el tema y vamos a proponer de alguna manera lo que pueda resolver para que pueda desarrollarse. Hoy el presupuesto no tiene recursos para vivienda, un peso. Así es. O sea, esa es un poco la agenda legislativa y esa es la propuesta. Ir a hacer las cosas y finalmente ir a ser representante auténtico. Porque hoy, cuando lleguemos, por supuesto, yo voy a formar parte del grupo parlamentario del PRI. Claro. Pero hoy estoy representando a 3 fuerzas políticas, al PAN, al PRI y al PRD. Y entonces vamos a tener que ser congruentes y actuar con convicción para tampoco traicionar lo que está planteando el PAN y lo que está planteando el PRI, lógicamente. Claro. Pero además, esta alianza Va por México surge del interés de un grupo de ciudadanos muy importantes, empresarios grandes, pequeños, intelectuales, periodistas, académicos, que se juntaron, crearon un grupo que se llama Sí por México, y ellos fueron los que convencieron a los partidos políticos. Les exigieron, es más, ¿no? Pero ellos nos hicieron firmar un compromiso con ellos. El compromiso es que van a estar vigilantes de nuestro comportamiento. Y firmamos un decálogo para que pues sean cuando menos 10 temas en los que el compromiso vaya claramente establecido. Y nos pidieron presentar la declaración 3 de 3, y la declaración 3 de 3 en favor de las mujeres. Y nos pidieron compromisos, y lo estamos haciendo. Por eso, todo el trabajo que tengamos que desarrollar como diputado federal tendrá que basarse en ese principio de orden, sabiendo que vamos a estar supervisados, vigilados, y que cuando estamos firmando un compromiso tenemos que cumplirlo, independientemente de la dirección o de la indicación que tenga el grupo parlamentario. Así es. Porque de repente la Cámara se volvió, más que en la representación popular, en una arena de partidos. Totalmente. Era la lucha entre los partidos, y lo que decía el PRI, pues ahí votábamos todos los priistas, y lo que pensaba el PAN, ahí votaban todos los PAN. Ahora las cosas van a cambiar, y creo que esta alianza es un paso muy importante para que efectivamente podamos intentar el regreso a una Cámara de auténtica representación popular. Hacer lo que se piensa por convicción, lo que se dice en la expresión de sus compromisos, es congruencia. Y una de las principales críticas más acerbas contra el presidente López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación y su partido Morena es la incongruencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Las instituciones nacionales tuvieron una enorme contribución de la izquierda, pensante, madura, civilizada, propositiva. Los órganos autónomos constitucionales, indudablemente, y dentro de estos destaca el Instituto Nacional Electoral. Y hoy, de manera abierta y flagrantemente incongruente, se le pretende destruir, promoviendo desde el púlpito de las mañaneras la desaparición de estos organismos y sobre todo del INE. Y se lanza a las hordas encabezadas por el fallido candidato a gobernador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, para dinamitar al INE. Usted ha tenido la oportunidad y la honra de ser representante partidista ante el INE. Conoce las tripas, las entrañas del INE. Y si bien es cierto que no es una institución perfecta,
sí ha sido perfectible y ha ido mejorando hasta tener el reconocimiento global en cuanto a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad. ¡Qué grave riesgo! Si cae el INE, yo me he atrevido y lo estoy escribiendo hoy, vamos hacia la dictadura. Sin duda alguna. Socialista sobre todo, claro, con un régimen autoritario. Claro, sin duda. Coméntenos. Alfredo, efectivamente yo me siento parte del INE, yo fui 3 años representante de mi partido ante el Consejo General. Ahí en ese Consejo General yo le decía que es la catedral del debate, se discute, y me tocó una etapa en donde pues eran todos contra el PRI, y había que aguantar, y había que debatir, y nunca se nos ocurrió al PRI, que éramos en ese momento los malos de la jugada, y en donde todos, de verdad, todos, incluyendo los consejeros, se iban en contra del PRI por tener el poder en ese momento. Nunca se le ocurrió a este partido, y menos a mí como su representante, que pudiera desaparecer o que pudiera hacerse un juicio político para nadie. Es un absurdo. Había que buscar los mecanismos, debatir, actuar conforme a la ley, y te quiero decir una cosa, a pesar de que así era, tuvimos un récord de bateo muy importante, superior al 90 y tantos % de los asuntos que ganamos en la discusión y en las votaciones, con razones, con de argumentos. Las consejeras y de los consejeros. Había que ponerse a chambear. Claro. Pero mira, una de las cosas que yo vi siendo representante ante el IFE y luego el INE, porque me tocó la transición, es que estábamos cayendo en una sobreregulación en materia electoral. Así es. Una sobreregulación sustentada en la duda. Hay que dudar de todo. Todos los que son candidatos o partidos o gobierno están intencionadamente pretendiendo violar la ley para mantenerse en el poder. Probables delincuentes. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso durante 18 años? ¿Por qué se hicieron tantas reformas electorales? ¿Dónde estaba la voz de Andrés Manuel López Obrador que pedía esas reformas? ¿Quién votó por esas reformas? ¿Quién apretó, por llamarlo de alguna manera, al sistema y al partido, al PRI, para que estas reformas se consolidaran? ¿Por qué se le dio plena autonomía al Instituto Federal Electoral? ¿Por qué se ciudadanizó la posibilidad de revisar y de hacer, de organizar las elecciones en este país? Porque fue una exigencia de ellos. Así es. ¿Cómo es posible que no tengan memoria? Hace muy poco tiempo, menos de 3 años, estaban exigiendo imparcialidad, objetividad, estos principios. Legalidad. Y buscaron por todas las vías, a través de las reformas posibles que se hicieron, probablemente no las ideales, pero sí las posibles, las reformas que se hicieron, que viviéramos en un régimen democrático sustentado en la duda. Hoy los candidatos podemos hacer muy poco. Los partidos pueden hacer muy poco, la autoridad puede hacer muy poco, los ciudadanos podemos hacer muy poco en los procesos electorales. Y ahora hay que descalificar al árbitro porque simple y sencillamente no se pliega a mis caprichos y a mis necesidades. Me parece una total incongruencia, como lo decías, una total y absoluta incongruencia. El INE es hoy el INE, tal como está, con sus defectos, claro, con sus problemas, con sus equivocaciones, pues caray, con lo que tú quieras. Pero el INE es hoy este INE gracias a esa lucha que dieron desde la oposición, todos, para que se llegara a esta sobreregulación en materia electoral. Pero además, mira, hoy estaba viendo en un noticiero en la mañana, Félix Salgado dice, si no me resuelven favorablemente el regreso de mi candidatura, no habrá elecciones. Qué claridad, ¿no?, de cómo están pensando resolver las cosas. O sea, te regreso la candidatura y si no ganas, no habrá reconocimiento. Eso me estás adelantando. Claro. No estás dispuesto a sujetarte a la ley, no estás dispuesto a sujetarte al resultado. Eso es categórico. Eso es categórico, me parece verdaderamente sorprendente. Y ver al presidente de Morena ahí acompañándolo, casi mudo, porque seguramente en su interior ha de decir, ching, ¿qué cosa estamos haciendo, caray? Lógicamente.
Yo como representante del PRI era vecino del representante de Morena. Y veía congruencia en su lucha. Y exigían y gritaban. Y nos dimos buenos agarrones. ¿Dónde están? A mí me tocaba junto Pablo Gómez, un hombre a quien admiré mucho, de verdad, por su capacidad de debate, por su capacidad argumentativa. Hoy lo ves en la Cámara defendiendo estas decisiones, defendiendo la iniciativa de reforma eléctrica, encabezando la comisión para el juicio político para un gobernador totalmente intencionado, y escucha sus argumentos y dices, ¿dónde está ese Pablo Gómez congruente? ¿Dónde está su congruencia? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Qué lástima de verdad que se pretenda bombardear a una institución tan sólida, que además cuenta con la mayor credibilidad entre la ciudadanía, y que además ha dado muy buenos resultados, claro, y tiene reconocimiento mundial. Por supuesto. Y ha dado muy buenos resultados, las elecciones se han desarrollado, y ha ganado quien ha ganado, y ha perdido quien ha perdido. Y estábamos empezando a aprender que en la democracia se gana y se pierde, y que si perdiste, pues hay que ir a reconocerlo. Mira, claro, hace unos días hubo elecciones en Ecuador, por ejemplo, la diferencia fue de 1 punto y tantos. Y el segundo lugar dijo, reconozco, se acabó, fue y tendió la mano. Caray, mano, los países de Sudamérica y de Centroamérica nos están dando este tipo de lecciones. Grandes lecciones. Grandes lecciones. Qué pena de verdad que se atente contra estas instituciones. Porque ahora resulta que esta tentación autoritaria lo que pretende es entonces volver a que sea el órgano del Estado o el mismo Estado el que realice las elecciones. Y lo mismo sucede con el INAI, claro, y lo mismo sucede con todos los órganos constitucionales autónomos a quienes ya se les puso en la mira, con un argumento simplista y absurdo. El gasto. Ese es un gasto, por favor, ¿no? Redúcelo, la austeridad, todos debemos estar de acuerdo con la austeridad, pero no así, no pasando sobre las instituciones que han costado mucho a este país. Eso es lo peor. La consecuencia más riesgosa es precisamente esta: dinamitar las instituciones nacionales que han costado mucha sangre a lo largo de siglos. Y por otro lado, el riesgo de la tentación autoritaria, concentración del poder con un cariz autocrático, dictatorial. Y bueno, por los antecedentes y los compromisos internacionales, el riesgo es la imposición de un gobierno socialista tipo Venezuela. ¿Lo ve así? Mira, lo veo peor. Porque quizá haya ciertas diferencias, pero parece que se está actuando conforme al librito, ¿no? Para llegar exactamente a ese tipo de régimen, de gobierno. Pero yo lo veo peor porque nosotros tenemos una gran frontera con Estados Unidos, cosa que no tiene Venezuela. Claro. Y eso le da un ingrediente mucho más especial y mucho más riesgoso a lo que está pasando. Hay que considerarlo así. Sí, por supuesto, de manera realista. Y nos dicen muchos, no hombre, no es cierto que Venezuela, pues probablemente no sea cierto. Así es. Pero ha habido actitudes que pueden resultar hasta más peligrosas, difíciles, ventajosas de lo que está sucediendo o de cómo empezó este régimen en Venezuela. No me gusta esta comparación. Claro. No me gusta esta comparación, me preocupa hacerlo desde lo mexicano. Así es. Tuvimos una época, en un sentido autocrítico lo digo, una época en donde el presidente lo era todo. Sí. El presidente estaba encima de la Corte, encima del Congreso, de los gobernadores. No había división de poder. De todo, ni de nada. Exacto. Era la voz del presidente, con una diferencia. Sí había la convicción de que duraba 6 años y se cambiaba. Claro. ¿No? Incluso hasta llegamos a tener distintos tipos de país cada 6 años. Así es. ¿No? Por la forma y por la visión que tenía famoso péndulo. Cada gobernante. Hoy me preocupa que tratemos de regresar a ese presidente todopoderoso, a esta figura hegemónica, unipersonal, de control absoluto de todo, ¿no? Tratando de eliminar abierta y descaradamente todos los contrapesos. Así es. Porque de eso se trata, de quitarte los contrapesos, de quitarte los frenos, los límites al poder presidencial, para regresar
a una etapa que de verdad costó mucho, mucha sangre, muchas vidas superar. Es bien peligroso lo que está pasando, porque en un régimen de este tipo, lo primero que se limita es la libertad de pensar. Totalmente. No estaríamos sentados y de nosotros expresión. tres aquí. La libertad de pensar, y claro. cuando no te dejan pensar, no puedes hablar. Claro. Porque si hablas lo que piensas, entonces te vuelves perseguido, encarcelado, reprimido o algo más. ¿no? Eso es lo grave. Y yo creo, de verdad, lo digo convencidamente, en mi caso, no se trata de pedir que el presidente se vaya. No se trata de decir que ya caiga en una consulta popular y que se vaya. No, yo creo que el presidente ganó legítimamente las elecciones. Es un presidente que está legitimado en el ejercicio del poder. Claro. Y como tiene todo el derecho de tener su convicción y su dirección ideológica de cómo pretende gobernar el país, está bien, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie quiere que le vaya mal. Por supuesto. El problema es que tiene un equipo que no le sirve, que no le está funcionando, o de plano que no escucha, ¿no? Y unas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que están para servirle. Y muchos me dirán, así era, sí, así era, pero ya lo superamos, afortunadamente. Y hoy la intención es clarísima. Creo que 2 años y medio de gobierno han sido destinados solo a tener mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en los congresos locales. Sí. ¿Para qué? Para poder entonces cambiar fácilmente la Constitución. Sí. Y cambiar la Constitución o hasta derogarla. Por supuesto. ¿No? Porque si tienes toda esta fuerza, puedes hacer finalmente lo que quieras. Y ahí está el reto. No se trata de ganar una elección por ganarla, esta no es una contienda entre partidos, porque repito, a mí Morena nunca me ha parecido un partido político. No lo es. Me parece un movimiento que obedece a una sola línea y a una sola instrucción y a un solo propósito. ¿No? Nunca. Ni siquiera es una lucha entre partidos, ni siquiera es una lucha entre propuestas, es, creo yo, la lucha para detener una tentación que puede llevarnos a la pérdida de muchas libertades, a que nuestro país pueda tener un destino que no es el que nos merecemos y que no es el que queremos las mexicanas y los mexicanos. De eso se trata. Para que haya contrapesos, para que haya una voz, para que haya muchas voces que se levanten y entonces sigamos manteniéndonos en la los equilibrios. Bienvenida a la iniciativa, señor presidente, nada más que fíjese que aquí tiene este problemita y aquí este otro, ¿qué le parece? Si la cambiamos, mejoramos y finalmente salen las cosas. Y ganamos así se todos. Hacen los regímenes democráticos. Claro, por supuesto. ¿No? Eso de no cambiarle ni una coma, ya estaba muy superado, pero antes se hacía a través de una llamadita por teléfono, hasta con cierto... Guardando las formas. Hasta con cierto cuidado. Hoy se hace abiertamente. En cadena nacional, caray, qué cosas, ¿no? Así es. Perdón, pero ya me estoy engallando, Alexandra. Por último, caminar a pasos agigantados hacia un régimen autocrático, como está ocurriendo en los hechos, entraña al mismo tiempo un grave riesgo, precisamente por la vecindad y la frontera de más de 3,000 kilómetros con el Imperio del Norte, ¿no? Nuevamente, la injerencia o bien una invasión norteamericana para defender sus intereses, más que defender a los mexicanos. Ese es un riesgo real. Yo creo que si seguimos así, Estados Unidos ha demostrado que siendo una democracia consolidada, siempre buscará alcanzar sus propios intereses. Y creo que están haciendo lo que les toca, ¿no? Cuando se trastocan esos intereses, hoy las propias asambleas legislativas, ¿no?, de Estados Unidos, los propios autoridades en los estados están diciendo, oye, se está violando el Tratado de Libre Comercio, se está poniendo en riesgo las inversiones que fuimos a hacer así de un plumazo. ¿Por qué? Eso puede traer repercusiones muy graves, muy graves. Por supuesto. Y bueno, sí es defensa de sus intereses, sí, pero también tú te estás encargando de violentar los acuerdos y la vida global te exige que respetes las normas globales, pues si no somos una aldea. Así es. No estamos fuera de este concurso mundial, ¿no? Así es.
Por supuesto. Licenciado José Antonio Hernández Fraguas, candidato a diputado federal por el 8º distrito, con cabecera en la capital oaxaqueña. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues le deseamos el mayor de los éxitos y que sea para bien de Oaxaca y los oaxaqueños. Oh. Muchas gracias, Alfredo, gracias, Alexandra. Gracias. Saludos, por favor, a toda la familia, felicidades por tu desempeño, le hemos dado seguimiento, muchas maravilloso, gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias, Alfredo, pues se queda uno picadón porque está bueno. Le daremos continuidad, por supuesto, a esta... Pero estoy a sus órdenes como siempre. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Que tengan muy bonita tarde y como siempre le agradecemos a nuestro director general, Raúl Castellanos Hernández, a nuestro equipo técnico y a ustedes por ver su programa Detrás de la Noticia. Síganse cuidando.